Revista exclusiva en Así Amaneció. El ingeniero Roberto Aspiazu es presidente de la Cámara de Energía del Ecuador y se encuentra ya en el contacto con Así Amaneció, aquí a primerísima hora para analizar el presente y el futuro de la crisis energética en nuestra nación. Ingeniero Aspiazu, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Buenos días también, un saludo a los panelistas y radioescuchas y a su orden. Ingeniero Aspiazu, la sequía pone en aprietos por agua, la luz e incendios al país y a casi toda la región, titula Diario El Universo en su sección económica y de actualidad. Estamos viviendo un cóctel muy complicado del que, según su criterio, tendremos salida pronto, a mediano o a largo plazo. Yo pienso que la salida se va a ir dando poco a poco. El estiaje se va a proyectar seguramente hasta marzo del próximo año y no creo que vayamos a tener a disposición suficiente capacidad de generación, incluida aquella que nos pueda proporcionar Colombia, para evitar un prolongado ciclo de apagones. Estamos en un proceso de contratación de nueva capacidad de unidades termoeléctricas, pero eso tampoco va a compensar la falta de capacidad de generación de la noche a la mañana, porque igual, aunque son contrataciones emergentes, tienen que seguir un procedimiento y de modo propio pueden enfrentar dificultades por el hecho mismo de que, como usted bien decía, este problema tiene carácter regional, es decir, no solamente Ecuador está demandando unidades de generación termoeléctrica, sino también países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, y desde luego estas terminan escaseando ante el aumento de la demanda y es probable que tengamos alguna dificultad en lo que tiene que ver con las adquisiciones pendientes, por un total de 1.400 megavatios, que es lo que ha dicho el gobierno nacional, para suplir el déficit y desde luego afrontar también el propio incremento natural de la demanda de energía que está en el orden del 6-8% anual por encima del crecimiento económico. Ingeniero Aspiazu, precisamente en Colombia ya las llamas, y esto como un dato para nuestra audiencia también, han arrasado con aproximadamente 9.000 hectáreas y aplican también cortes de agua por sectores y Argentina ya ha anticipado que habrá apagones sin contar a otros países de la región. Nos preocupaba Colombia de manera particular porque era un plan muy cercano, incluso nominado por el gobierno nacional para poder hacer frente a nuestra propia crisis. Si se van apagando las luces alrededor, ¿qué nos queda hacer para intentar salir rápido de esto? O sea, por lo pronto seguimos comprando energía a Colombia, pero por una regulación que ellos han sacado, nos están entregando energía que es generada con combustibles fósiles líquidos y eso supone pagar más, pero finalmente la peor energía es la que no se tiene. Es decir, en este momento, bajo la actual coyuntura, pagar energía a 33 o 38 centavos de dólar el kilovatio hora a Colombia igual nos da un respiro. El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, hace apenas 2 días reconoció que la víspera habíamos comprado a Colombia 450 megavatios, es decir, al límite de la capacidad que permiten las líneas de transmisión. Los días anteriores había estado la compra en 250, 200, pero de todas maneras significa para nosotros un paliativo. Pero sabemos bien que ese es un suministro irregular desde el punto de vista de que ellos de modo propio tienen también un problema de estiaje parecido al nuestro y no es seguro que ese suministro continúe tal como sucedió en el estiaje o en el problema de apagones que tuvimos en Ecuador en abril del presente año. Así que veamos qué es lo que sucede. Por lo pronto, lo más inmediato es disponer de las barcazas. Hay una que está en funcionamiento. Ayer se publicó que apenas funcionaba con 12% de su capacidad de generación, pero esto responde básicamente a un problema logístico debido a que agotaron el fuel oil que utilizaron durante la Correcto. primera entrega y el barco con la reposición del combustible debía llegar hace 48 horas y hubo un atraso y resulta de que recién hoy supuestamente van a poder recuperar ese nivel de generación, pero desde luego
es insuficiente frente al total que estamos demandando. Sabemos los 1080 megavatios eh, y el cálculo a inicios de esta semana es que el déficit de generación estaba como en el orden del 30% y a eso respondían los apagones. Estamos hablando con el ingeniero Roberto Aspiazu, el presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Ingeniero Aspiazu, el gobierno tuvo 10 meses, dicen las voces críticas, para tratar de llevarnos por otro camino y no tener que enfrentar los ecuatorianos esta situación. En su criterio, ¿hay cuestiones que se pudieron hacer mejor durante todo este tiempo para evitar que estemos viviendo hoy, en la víspera del fin de año y todo lo que comercialmente representa? Se lo menciono porque usted es una persona que conoce mucho del tema empresarial. ¿Hubo alguna otra manera? ¿Hubo negligencia quizás en el camino? La respuesta es sí, pero ese es un escenario ideal. Este fue un gobierno que se conformó rápidamente sin una estructura partidista y sin un verdadero equipo de gobierno que se hubiera venido preparando con mucha antelación porque el escenario de muerte cruzada se vino muy rápido. Desde ese punto de vista yo veo que hubo una limitación. Se perdieron los primeros 5 meses con nombramientos que finalmente no funcionaron, fracasaron desde el punto de vista de resultado y ya cuando se retomó la gestión del sector de energía en particular, obviamente se dieron cuenta del problema que teníamos entre manos en abril del presente año y desde luego los correctivos tampoco pueden darse de la noche a la mañana, requieren plazos más largos y bueno, hoy por hoy tenemos un problema que tiende a prolongarse. Desde luego ya se ha advertido que hay que hacer una inversión importante en lo que tiene que ver con distintas unidades de generación termoeléctrica, sea compradas o alquiladas. Estamos avanzando en esa dirección, pero creo que es importante destacar que no hay que descuidar los desafíos del cambio de la matriz energética desde el punto de vista de que tenemos una decena de proyectos de energía renovables no convencionales que han sido adjudicados producto de una licitación de un paquete de 800 megavatios distribuidos en dos segmentos, uno de 300 primero, en donde están Villonaco y el Aromo, uno fotovoltaico, el otro eólico, que fueron adjudicados en diciembre de 2020. Es decir, son proyectos que llevan casi 4 años y todavía no han empezado en términos de construcción, porque finalmente hay que tener en mente de que hay problemas relacionados a la firma de los contratos de inversión que le permita a las empresas promotoras disponer de los beneficios tributarios contemplados en la ley, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que aprobar el proceso en base a un dictamen específico Así y es. desde luego todo esto demora su tiempo y estamos en este interín y desde luego creo que bajo la coyuntura el proceso que viene marchando lento tiene que acelerarse porque más allá de este primer paquete de 800 megavatios que son inversión privada, alrededor de 10 proyectos, se viene un segundo bloque de 1000 megavatios con una inversión que podría estar en el orden de 1200 millones, que si bien no son proyectos que van a estar listos inmediatamente, se proyecta entre 1 año y medio y 2 años el tiempo que se requeriría para su incorporación a la planta de generación nacional, pero tenemos que comenzar a caminar en esa dirección y no solamente Ujú. pensar en comprar y alquilar unidades para la emergencia. Ingeniero Aspiazu, Priscila Jacome le saluda. Teniendo en cuenta que estamos cercanos a un proceso electoral y que podría ser que el gobierno se mantenga o no, y probablemente la posibilidad no está descartada, este interín de modificar y asumir otro tipo de gobierno podría estar atrasando aún más esta emergencia que ya estamos viviendo. Mire, yo la reflexión que quiero traer a colación es de que el problema que en este momento estamos afrontando y que es muy grave es de carácter estructural, no coyuntural. El modelo de desarrollo del Sistema Nacional de Electricidad ha estado basado en lo que puede hacer el Estado en las distintas fases, generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Y resulta que en cada uno de estos segmentos
las inversiones que estaban programadas no se han venido realizando a tiempo, se han producido los desfases y estamos pagando de alguna manera la factura de que debiendo tener mayor capacidad de generación, no la tenemos porque el esquema de modo propio funciona en base a subsidios, es decir, la tarifa está regulada, el precio promedio es 9 centavos de dólar, pero de acuerdo a las estimaciones oficiales, el costo real de esa energía es de 15 centavos de dólar el kilovatio hora, aunque si no se considera el factor de amortización de inversiones realizadas en la red, ese precio podría disminuir a 11.4 centavos de dólar el kilovatio hora, pero en la práctica no tenemos en el país un mercado que debería estar por lo menos en un segmento importante en libre competencia, en donde haya oferta y demanda y los actores puedan definir los precios sin necesidad de que estos estén sujetos a regulación. Yo diría que esta es la principal debilidad de la estructura del Sistema Nacional de Electricidad y tenemos que apuntar justamente a reformarlo, porque sería el colmo que después de la crisis que estamos atravesando no demos un paso en esa dirección. Repito, una profunda reforma al Sistema Nacional de Electricidad. Veremos qué pasa y cuál es la decisión de los políticos. Queremos agradecer al ingeniero Roberto Aspiazu, el presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, por estar con nosotros, una de las voces más autorizadas para hablar de esta crisis energética que enfrenta el país. Lo ha dicho claramente, un problema estructural y no coyuntural. Seguimos en Así Amaneció, son las 8:18.